Bueno, muchas gracias. Es un honor estar acá. Gracias por la invitación. La verdad que tengo un dilema ahora en mi cerebro. Tengo una disonancia cognitiva, porque por un lado tengo un discurso que preparé, racional, técnico, y por otro lado le quiero hablar del corazón. Así que voy a tratar de mezclar ambos. Creo que tenemos alrededor de 45 minutos. ¿Estamos bien con el tiempo ese? Y después puedo responder preguntas. Pero quiero contarles, algunos de ustedes me conocen, algunos no. Yo soy neurólogo, soy neurocientífico. Mi educación fue en un pueblo de campo en la provincia de Buenos Aires, en Arroyo Dulce, un pueblito de 2000 habitantes, hasta los 7 años. Después nos mudamos a Salto, en la provincia de Buenos Aires. Después vine a estudiar a Buenos Aires. No tenía ningún contacto, no conocía a nadie. Llegué a la estación de 11. Y para mí la educación no es un cliché, no es un eslogan, es lo que cambió mi vida. Es la única arma que yo tuve, la educación pública, para tener la autoestima necesaria para perseguir mis sueños, para tener una voz a nivel internacional en mi área de la neurología. Y mi padre era médico rural, falleció, y conviví con el altruismo de un médico rural, fue mi modelo, y él me hablaba de un personaje, cuando a mí me gustaba Batman y Robin, él me hablaba de un personaje argentino que había triunfado en Estados Unidos, se había regresado a la Argentina y había hecho un centro de medicina y de investigación que era Favaloro. Después tuve el honor de ser rector de esa universidad y de fundar neurociencias ahí. Así que mi vida está ligada entre la educación y la salud. Y voy a reflexionar sobre esto, pero antes quiero contarles que además de ser médico, de ver pacientes, de hacer investigación, dedico 2 o 3 tardes por semana a escribir o a ayudar a los científicos de nuestro laboratorio. Cuando yo regresé a la Argentina en el 2001, el área mía de la neurología, que era neurociencias cognitivas, estudiar científicamente la mente, cómo tomamos decisiones, cómo surgen las emociones en el cerebro humano, la memoria, el olvido, la creatividad, la percepción de la realidad. Nosotros no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. No estaba desarrollada en este país, no había laboratorios de investigación científica en neurociencias cognitivas humanas. De hecho, el CONICET no tenía presupuesto comparado con otras áreas para este tema. Había un gran desarrollo de otras áreas de investigación y había desarrollo de otras teorías sobre la mente. Pero en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en China, en Japón, estaba todo el mundo apostando a las neurociencias cognitivas humanas, que es el estudio científico de la mente en forma multidisciplinaria, no es reduccionista. En nuestro laboratorio hay, por supuesto, biólogos, matemáticos, neurólogos, psiquiatras, neurocirujanos, pero también economistas, docentes, antropólogos, estadísticos. En el mundo se estudia el cerebro humano con el método científico, la conducta humana, y a diferentes niveles. Tampoco es reduccionista, no solo en las disciplinas, no hay una disciplina asociada con las neurociencias cognitivas, y tampoco hay un nivel de estudio. Nosotros estudiamos desde lo molecular. Por ejemplo, yo recién saludé a los colegas en la primera fila, perdón que no tuve tiempo de saludar a la otra fila, pero en ese momento, en el contacto personal hubo liberación de neurotransmisores, de oxitocina, que tiene que ver con la confianza, y de la dopamina, de placer, que esto no lo da Facebook. Es más, hay varios estudios que muestran que si uno se siente miserable, cuando chequea Facebook se siente más miserable. Porque cuando uno se siente mal y angustiado y con baja autoestima, ve el primo o la prima que están en Miami disfrutando y uno se siente más miserable. O el político que uno no quiere que aumentan las encuestas. O sea, nunca chequeen las redes cuando se sienten mal. Entonces estudiamos la conducta humana de nivel molecular de neurotransmisores hasta el impacto de la sociedad. La gente que nos rodea, el contexto social influye en la manera que tomamos decisiones, actuamos y decidimos.
Y de hecho, hoy tenemos varios laboratorios en Argentina, desde ese momento, el 2001 hasta acá. Por suerte se generaron varios ecosistemas de esta área. Y hay grandes científicos jóvenes y adultos trabajando en el tema, en contacto con laboratorios internacionales. Y hoy se ve esta área del comportamiento como un área importante para incidir en las políticas públicas. Porque las políticas públicas, en general hasta ahora, no tomaron en cuenta cómo los seres humanos actuamos, decidimos y nos comportamos en la realidad. Y el futuro de las políticas públicas va a ser incorporar los datos del comportamiento humano en la realidad para el mejor diseño y la mejor implementación de estas políticas públicas. En otras palabras, un funcionario puede tener buena voluntad, puede tener experiencia, puede tener buenas intenciones y puede diseñar una política pública en cualquier área. Pero si no entiende cómo funciona la mente, cómo decide y cómo actúa la población target de esa política pública, la política pública, aunque sea buena, puede fallar. Esto es lo que va a ser la evolución de las políticas públicas. Y no lo digo yo, no es Manes, Manes porque le gusta la neurociencia y porque hace neurociencia piensa que la neurociencia va a impactar en las políticas públicas. No, esto lo piensa el Banco Mundial, por ejemplo, que tiene una unidad de Behavioral Insight, de nudge, de empujoncitos de la conducta. Lo piensan los países europeos, que ya tienen unidades de Behavioral Insight, de neurología de la conducta o de neurociencia de la conducta. Lo piensa Estados Unidos. Lo piensa el BID, que nos dio $2 millones para hacer en Latinoamérica un instituto de neurociencias, comportamiento y políticas públicas. Y lo piensan los Nobeles en Suecia, porque el Nobel del año pasado, Richard Taylor, del 2017, el economista, Premio Nobel de Economía, se dedica a estudiar la conducta humana. Y es el segundo Premio Nobel de Economía que estudia la conducta humana. El primero fue en el 2002, Daniel Kahneman. Y les cuento ejemplos de por qué es importante entender cómo funcionamos en la realidad, en cada contexto, porque, como les dije, nuestra conducta, nuestra decisión, está modulada por el contexto. No es lo mismo vivir en Ulan Bator que en La Matanza, o Nueva York, o Nairobi. Nosotros tenemos dos sistemas de toma de decisiones, uno automático, no consciente, y otro racional, lógico, deliberado. Pero además el contexto influye en cómo pensamos, decidimos y actuamos. Si ustedes escucharon hace unos meses al presidente diciendo que los argentinos tenemos que usar menos energía. No está mal decir eso, pero no lo vamos a hacer porque lo diga un presidente, ni este presidente ni otro presidente. Eso no va a pasar si no entendemos cómo funciona y cómo decidimos con la mente humana. La obesidad es uno de los principales problemas de Argentina, es uno de los países con más obesidad en América Latina. Y no lo vamos a resolver por más que tengamos políticas públicas si no entendemos cómo funciona la conducta humana y el contexto. Mi hijo Pedrito tiene 10 años, llega a casa, si mi mujer o yo o la chica que trabaja en casa le ponemos 10 medialunas, Pedrito va a venir y se va a comer las 10 medialunas. Si le ponemos un entorno de frutas y verduras, se va a enojar los primeros días, pero después va a mejorar. El contexto decide por nosotros en gran parte. Esto es lo que quiero contarles. O sea, grandes instituciones mundiales, la OCDE, por ejemplo, la OCDE está pidiendo que los países miembros y los que quieran ingresar tomen la neurociencia y la conducta como clave para el diseño y la implementación de políticas públicas. Y le voy a dar dos ejemplos. Les dije, nosotros tenemos un sistema automático, no consciente, basado en la emoción del momento, en las emociones previas, experiencias previas, sin gasto energético con el cual decidimos. Y así vivimos, en piloto automático. Algunas veces en el día, muy pocas veces, somos racionales, lógicos, deliberados, porque esto requiere recursos cognitivos, y los recursos cognitivos humanos son limitados. Cuando estamos estresados, cansados, con hambre,
decidimos mucho más automáticamente que racionalmente. Esto le pasa hasta a los jueces. Hay estudios en Israel, por ejemplo, hay un estudio que muestra, se hizo un estudio retrospectivo 10 años para atrás, que muestra que ante el mismo, es el mismo sistema jurídico Israel, ante el mismo caso de delito, el mismo tiempo de condena, el mismo tiempo de estar preso, todos pedían sobreseimiento. Y vieron a lo largo de 10 años en diferentes ciudades que algunos jueces liberaban a la persona y otros no. O sea, mismo sistema judicial, mismo delito, mismo tiempo de estar preso y mismo tiempo de condena. Todos pedían sobreseimiento. Algunos lo liberaban y otros no. ¿Por qué? Investigaron todas las variables, ni por el color de piel, ni por el apellido, ni por la educación, ni por la presencia, ni por el idioma, ni por la familia. Por la hora en que decidían los jueces. Cuando los jueces decidían a las 9 menos cuarto de la mañana, 9 de la mañana, que habían dormido, estaban descansados, no habían trabajado mucho, recién había desayunado, la mayoría quedaba libre. Cuando decidían cerca del mediodía, 12 menos 5, tomaban la decisión, los jueces ya tenían 4 horas de trabajar, estaban con hambre, cansados, todos quedaban adentro. O sea, cuando uno está más cansado, estresado, decide aún más con este sistema de toma de decisiones que usamos la mayor parte del día, que es automático, no consciente, basado en la emoción del momento, en experiencias previas, en emociones previas, en aprendizajes previos, en un contexto que cambia. Muy pocas veces en el día somos lógicos, racionales, deliberados. Eso requiere recursos cognitivos, gastos energéticos, y nosotros no podemos vivir así, no podemos vivir en modo racional. Y también somos seres sociales, la gente que nos rodea, los vecinos, los compañeros de trabajo, los diarios que leemos, los programas de televisión que vemos, inciden. Y somos tan automáticos que nosotros crecemos, en mi caso de ese chiquito que llegó de Arroyo Dulce, que tenía sus complejos, después fue a Salto, vino a Buenos Aires. Yo, como cualquiera de ustedes, todos generamos anteojeras, cristales, se llaman esquemas mentales automáticos con los que vemos el mundo. Los alemanes son todos honestos, los porteños son todos agrandados, los radicales son tal cosa, los peronistas son tal cosa. Tenemos esquemas mentales que vamos construyendo todos. Y así vamos viendo el mundo. ¿Y saben qué hacemos? Vamos por el mundo con nuestros anteojos, nuestros esquemas mentales automáticos, porque no tenemos tiempo para ser racionales, desechando todo lo que no coincide con lo que pensamos. Porque eso produce una disonancia cognitiva, un disconfort. Si mi esquema mental se confronta con evidencia que no coincide con mi esquema mental, yo automáticamente lo ignoro. Y voy tomando en cuenta todo lo que coincide, más allá que sea verdad, con lo que yo pienso. Un ejemplo. Hace unos años Lancet, una de las revistas más prestigiosas de medicina, como ustedes saben, publica un artículo en donde se sostiene que las vacunas producen autismo. Pánico en el mundo. Médicos no querían vacunar, médicos de todo el mundo, clínicos no querían vacunar a los chicos, pediatras, los padres, asociaciones de padres, un escándalo. Luego se dieron cuenta que ese artículo fue un fraude, que el científico había hecho fraude, había manipulado los datos, lo echaron de la universidad, excluyeron el paper de Lancet y hubo una montaña, y hay una montaña de evidencia científica que las vacunas no producen autismo. De paso, afirmo, las vacunas no producen autismo. Sin embargo, en el mundo, inclusive en Argentina, quedó mucha gente convencida, y hay mucha gente convencida hoy, que las vacunas producen autismo. Padres, médicos, en todo el mundo hay gente convencida que las vacunas producen autismo, cosa que no es cierta. Hay mucha evidencia que el trabajo ese que sostenía esto fue un fraude, y hay mucha evidencia que muestra que las vacunas no producen autismo. Pero si cualquiera de ustedes está convencido que las vacunas producen autismo, y alguien va con la evidencia científica, con los papers científicos que muestran que no, ¿sabe qué va a hacer esa persona o ustedes que están con su esquema mental convencido de que las vacunas producen autismo? Ignorar la evidencia y buscar otra persona que piense como ustedes. Porque evolutivamente los seres humanos estamos más interesados en pertenecer a tribus, a grupos sociales, que en la verdad. Entonces, muchos nos preguntamos en mi área, en la ciencia cognitiva,
Si tenemos libre albedrío, ¿quién decide? Les pregunto a ustedes, ¿ustedes piensan que siempre deciden ustedes? Una vez fui a la televisión y dije, yo decidí cuándo me casé y dónde me casé con mi mujer, discutimos eso y fuimos conscientes. No decidí cuándo me enamoré. Cuando volví a casa mi mujer pensó que yo no me enamoré de ella, fue un lío bárbaro. Pero lo que dije es que ninguno decide cuándo se enamora, ninguno. Es otra charla interesante, cuándo nos enamoramos, los sistemas de amor y cerebro. Pero ninguno de ustedes decidió cuándo se enamoró. Decidieron dónde se casaron, cuándo, cuántos invitaban, eso fue consciente. Pero cuándo se enamoraron, a veces coincidió que se enamoraron de la persona que se casaron, digamos, en la fiesta, pero... Entonces, los científicos preguntamos, y esto es importante para el diseño de las políticas públicas, ¿quién decide? El contexto muchas veces decide. En Alemania, o sea, hay científicos del cerebro que piensan que el libre albedrío no existe, que nosotros no decidimos, que somos máquinas biológicas que respondemos con el entorno. Hay otros que piensan que somos totalmente racionales y hay los más, entre los que me encuentro yo, que pensamos que a veces somos racionales, pero muchas veces no somos racionales, que el contexto y la circunstancia decide por nosotros. En Alemania, nadie dona órganos post-mortem. 12% de los alemanes dona órganos post-mortem. En Austria, el 100% de los austríacos dona órganos post-mortem. ¿Por qué? Son países similares. El alemán se habla en ambos países. El nivel de vida es parecido, la geografía es parecido, la cultura es parecido. Esto es como si los rosarinos donarían los órganos post-mortem y los cordobeses no. El idioma es el mismo, la yerba mate es la misma. ¿Por qué? Por el contexto. Le voy a explicar que ni decidimos donar órganos. En Alemania, cuando uno saca el carnet de conductor, hay un formulario y hay una frase que dice, si usted marca con una cruz acá, dona sus órganos post-mortem. Nadie marca y nadie dona. En Austria, cuando alguien saca el carnet de conductor, hay un formulario y una frase que dice, si usted marca con una cruz acá, no dona los órganos. Todo el mundo hace lo mismo, nadie marca, pero todos donan, porque le cambió la pregunta. O sea, no decidimos ni donar órganos. Otro ejemplo de cómo una política pública debe tomar en cuenta cómo decidimos, actuamos y nos comportamos en la realidad de los seres humanos, tomado de la neurociencia de la conducta, porque si no puede fracasar esa buena intención de esa política pública. En el aeropuerto de Holanda, en Ámsterdam, tenían un problema concreto. Los administradores del aeropuerto, un aeropuerto enorme, como algunos de ustedes conocen, donde se vende cerveza y muchos toman cerveza. Un problema concreto que tenían en el aeropuerto, lo que administraban en el aeropuerto enorme de Ámsterdam, con mucho presupuesto y con muchos gastos, querían cortar los gastos. Un problema concreto de gasto era que el baño de los varones estaba permanentemente mojado, el piso, porque los varones orinaban afuera del mejitorio. Imagínense una política pública o una política clásica, un cartel afuera que dicen, por favor, orinar adentro. ¿Ustedes creen que hubiese funcionado con borrachos alemanes o holandeses rápidos que orinaban? Un cartelito afuera que diga... ¿Sabe qué hicieron? Usaron, esto que les estoy contando, Behavioral Insight, el uso del conocimiento de cómo la gente se comporta en la realidad, decide y actúa en la realidad para mejorar el diseño y la implementación de políticas públicas. Esto se puede aplicar a la seguridad, al transporte, a todas las áreas, a la salud obviamente, a la educación. ¿Sabe qué hicieron los administradores del aeropuerto de Ámsterdam? Entendieron Behavioral Insight, neurología de la conducta. Dibujaron un mosquito en el medio del mejitorio. Los borrachos entraban, automáticamente veían un mosquito y apuntaban así automáticamente al mosquito. Y se solucionó la caída de orina en el piso. Esto pueden googlearlo, es famoso el experimento, digamos, pero esta es la diferencia de de no entender cómo funciona la mente, hacer una política, así, por favor, orine adentro. Es una buena intención, pero no funciona. Ahora, entendiendo la mente, una pequeña... Y esto es, para la obesidad, por ejemplo, esto es clave. Si nosotros no entendemos para la obesidad cómo funciona el contexto,
no vamos a poder solucionar con buenas intenciones, con documentos, con guías. Bueno. Nosotros somos más automáticos de lo que pensamos. Ese es un mensaje que les quiero dar. Nosotros, desde la neurociencia, desde mi área, nosotros nos creemos racionales, lógicos, deliberados. Y a veces lo somos, pero muy pocas veces. La mayor parte del tiempo vivimos en forma automática, en piloto automático, porque no podríamos vivir de otra manera. No tenemos recursos cognitivos ilimitados. Nuestros recursos cognitivos son limitados. Por eso vivimos en forma automática, hasta para pensar ideológicamente. Por eso, y esto le va a interesar, más allá de la salud y de la educación, que son los temas de hoy, por eso la evidencia, como dije con el autismo, no cambia lo que pensamos. Miren, yo tenía 15 años, 14, 15 años estaba en Salto, cuando vino la democracia. Y la verdad que me impactó Alfonsín. Yo primero fui una unidad peronista ahí, porque me gustaba la política, después vino el huracán Alfonsín y me enamoré de Alfonsín. Y la verdad que los primeros años de Alfonsín me encantaron, era joven. Los últimos fueron más complicados económicamente, pero yo me quedé con ese mote de que me gustaba Alfonsín. Y por años me he peleado con gente defendiendo a Alfonsín. Y en el fondo no defendía a Alfonsín, aunque yo lo admiro. Lo que yo hacía era defender mi identidad, porque alguien que criticaba a Alfonsín criticaba mi identidad, que es lo que hacemos todos. Nosotros vamos formando esquemas mentales en la vida y con esos anteojos vemos el mundo. Si alguien nos presenta evidencia en contra de lo que pensamos, se produce una disonancia cognitiva. No podemos soportar la evidencia que confronte nuestra identidad. Y por eso ignoramos, aunque sea verdad, lo que no coincide con lo que pensamos. Y por eso nadie cambia con la evidencia. Esto es muy importante para una política pública, entender que los seres humanos funcionamos con anteojeras. Acá en Argentina hay una grieta. Si este grupo está de un lado de la grieta y este grupo está de otro lado, y este grupo habla, una persona de ustedes se junta, porque son familiares, en un asado el domingo, uno habla. Cuando el otro lo escucha, no lo está escuchando, lo está mirando, pero está pensando argumentos que refuercen la posición previa para cuando termine de hablar. Cuando habla el otro que está acá no lo mira por educación, pero no lo escucha. Está buscando argumentos que refuercen la posición previa. Nadie cambia. ¿Saben por qué? Porque otra cosa más importante que la verdad, además de pertenecer a una tribu, a un grupo social, para nosotros los humanos, es sobrevivir. El cerebro de hace 30.000 años, del antepasado nuestro, es igual que el de ahora. Y hace 30.000 años, un antepasado nuestro estaba en el bosque y veía una sombra que bajaba de un árbol alto, de un bosque con árboles altos. Si nuestro antepasado empezaba a reflexionar si la sombra pertenecía a un león agresivo o si empezaba a razonar si la sombra era de una rama que hacía sombra, si era un león no sobrevivía, o sea, no pensaba, disparaba. Y así funcionamos hoy, no tenemos tiempo para ser racionales. Pero eso es algo que necesitamos, ser más racionales. Y para eso necesitamos desarrollar, porque funcionamos así, un proceso cerebral que se llama empatía. Empatía es la capacidad de imaginar que el otro piensa distinto que nosotros y que puede tener razón. Eso requiere un esfuerzo, no es automático. Y hay una empatía cognitiva. Yo puedo intelectualmente pensar que alguien piensa diferente que yo y que puede tener razón. Y hay una empatía emocional, que es yo puedo entender que el otro siente algo diferente a lo que estoy sintiendo yo e incluso puedo sentir su alegría o su tristeza. Empatía es algo que necesitamos desarrollar, no solo acá en la Argentina, sino a nivel global. Las transformaciones en los sistemas de salud a nivel global, como ustedes saben mejor que yo, contribuyeron a duplicar la esperanza de vida y asimismo a mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos a nivel mundial. Tenemos como agentes de salud, como personas involucradas en la salud, transmitir a la sociedad, y este es un desafío que recién charlaba con Alfredo, dejar de asociar, no para nosotros que somos especialistas, sino para la sociedad, para mi mamá, mi tía, el verdulero de Santiago del Estero,
el profesor universitario de antropología de Comodoro Rivadavia, el mecánico de Trenkelauken. Tenemos que dejar de asociar la salud con la lucha exclusiva contra las enfermedades. Tenemos que educar a la sociedad argentina de que la salud cobró una relevancia central en aspectos fundamentales del desarrollo humano como la prosperidad, el crecimiento económico, la calidad educativa, el futuro del trabajo, la cohesión social. Un buen ejemplo del círculo vicioso que surge de la integración de la salud con otros campos se da con el título de esta charla, la integración de la salud con la educación. Un mayor nivel educativo se asocia a mejores niveles de salud. Estas mejoras se reflejan en una mayor adopción de hábitos saludables, una reducción de conductas de riesgo, una mejora en las conductas de salud sexual, reducción de la mortalidad infantil y una mayor utilización preventiva. La gente más educada utiliza los recursos preventivos de salud o utiliza más la prevención en salud. Por otro lado, la salud impacta en la educación. La salud durante la niñez y la adolescencia juega un rol clave en el aprendizaje, como ustedes se pueden imaginar, en el rol de las funciones cognitivas y emocionales. Así también, una buena salud en la infancia y adolescencia se correlaciona con niveles de ausentismo y abandono escolar. Otro aspecto clave que tenemos que comunicar a la sociedad y a los actores de la sociedad a la que pertenecemos es la retroalimentación positiva que se da entre la salud y la justicia. Hay varios estudios internacionales que muestran que aquellas personas privadas de la libertad que gozan de buena salud física y mental durante el cumplimiento de la condena presentan menores tasas de reincidencia tras su liberación. Una buena salud favorece los procesos de rehabilitación y readaptación y mejora la interacción entre el personal penitenciario y los internos. Como en el caso de la educación, las políticas sanitarias cumplen un rol fundamental en las personas en contextos de encierro. También la salud, como ustedes saben mejor que yo, está ligada al trabajo. Las enfermedades crónicas no transmisibles, la enfermedad vascular, el cáncer, la enfermedad respiratoria crónica, la diabetes, impactan sobre las oportunidades laborales a las que puede acceder una persona, así como su productividad y su decisión sobre la edad de jubilación. Tenemos que educar a la sociedad que la salud es un factor de crecimiento económico. Así como un paciente nuestro que tiene múltiples enfermedades no puede producir, un país, una nación sin salud tampoco puede producir. La salud es un factor de desarrollo económico. Ustedes lo saben, pero tenemos que evangelizar a la sociedad para que presione a los actores de la vida pública de poner a la salud no solo como una lucha de enfermedades, sino como base del desarrollo nacional, con la educación, con la reducción en serio de la pobreza, ahora vamos a hablar de eso, y con la ciencia y tecnología. Por eso debemos trabajar en programas de salud para los trabajadores, brindando información nutricional, considerando el tiempo y facilidades para hacer ejercicio, concientizar la toma de la tensión arterial, estableciendo el plato económico como el más saludable, entre otras actividades. A pesar de un avance a nivel mundial, existen inequidades persistentes en materia de acceso y calidad a los servicios de salud, como ustedes saben mejor que yo. Y dichas inequidades no solo se manifiestan entre países, sino también entre grupos poblacionales dentro de los mismos países. De acuerdo al Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en 2017, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en la Argentina conviven sectores de altos niveles de ingreso, salud y educación con amplios sectores de niveles bajos y muy bajos de ingreso y de acceso a la salud y la educación que padecen, por supuesto, alta informabilidad laboral y habitacional. Es la responsabilidad de todos, sobre todo de la élite que puede comer y pensar en el mañana, de reducir estas desigualdades. Los esfuerzos tendientes a reducir estas brechas
deben necesariamente integrar los diferentes componentes que hacen al desarrollo humano. La vivienda y el medio ambiente, por ejemplo, son elementos que afectan a poblaciones vulnerables y que impactan directamente sobre la salud. La evidencia señala que los niños en hogares temporarios o con déficit habitacional estructural presentan diferencias en la prevalencia de patologías físicas y mentales, así como la expectativa de vida. Entre los mecanismos a través de los cuales el medio ambiente puede impactar sobre nuestra salud se encuentran la alteración de la disponibilidad de agua y aire limpios, las temperaturas extremas o el cambio en los patrones de contagios de las enfermedades. Esto es importante. Existen opiniones que promueven la idea equivocada de que primero debemos lograr el crecimiento económico y una vez alcanzado el crecimiento económico debemos esperar que suceda el desarrollo humano. Hay mucha evidencia, y de esto tenemos que evangelizar a la sociedad, todos juntos, que contradice estas ideas de que hay que lograr el crecimiento económico primero. Obviamente que hay que estabilizar la economía y que lograr el crecimiento económico. Pero hay que desterrar la idea de que hay que lograr eso, que puede durar décadas o años, y en Argentina décadas, y luego dedicarnos a lo humano. Existe vasta evidencia que contradice esta idea y da cuenta del impacto positivo de una buena salud sobre el crecimiento del Producto Bruto Interno per cápita en países de ingresos medianos y bajos. En otras palabras, las mejoras en salud de un país traccionan el crecimiento económico y están asociadas a un beneficio en otras áreas fundamentales, por ejemplo, seguridad y educación. Por el contrario, una mala salud es un obstáculo para el crecimiento económico. El desarrollo económico sin priorizar en la inversión efectiva en las personas no es sostenible. En otras palabras, si crecemos económicamente, pero al mismo tiempo o antes no invertimos en el desarrollo humano, el crecimiento económico no es sustentable, es efímero, como tuvimos en Argentina, crecimientos económicos efímeros, transitorios, porque no invertimos en el desarrollo humano, en erradicar en serio la pobreza, en invertir en la nutrición de los chicos, en el estímulo cognitivo y afectivo, en la salud, en la educación, en la ciencia y la tecnología. Todos estos ejemplos nos muestran la importancia que la salud tiene en el desarrollo humano y nos impulsan a pensar soluciones a problemas públicos que se nutran de un diálogo sostenido y consistente entre diversas disciplinas. Tenemos que salir del nicho de la salud y hablar con expertos en educación, en ciencia, en nutrición infantil, en pobreza. Solo este trabajo colaborativo nos va a permitir construir un sistema de salud fuerte, accesible y sustentable que brinde prevención y asistencia adecuada a todas las personas sin discriminación para hacer frente a los desafíos de salud persistentes y emergentes. Solo así podremos garantizar una vida plena y una verdadera promoción del bienestar general para el presente y para el futuro. Los argentinos estamos divididos, como ustedes saben. Nos divide el pasado. Si cualquiera de ustedes que son amigos se juntan a almorzar ahora y empiezan a discutir el pasado, van a tener ideas diferentes. Y está bien, eso pasa en cualquier país. Si cualquiera de ustedes, amigos incluso, se ponen a discutir sobre el presente, van a tener ideas diferentes. Nos separa el presente. Y eso está bien, en todo el mundo pasa. Los argentinos tenemos sesgos mentales automáticos, como le dije, que pensamos que los problemas nuestros son únicos. Fíjense, los catalanes, los españoles, Trump, anti-Trump, el Brexit, anti-Brexit. La grieta existe en todos lados, no es única nuestra. Lo que pasa es que en los países que se lograron desarrollar, más allá de la grieta, lograron tener políticas de Estado en las que la mayoría de la gente razonable estaba de acuerdo. Y hoy, nosotros desesperadamente necesitamos algo, un paradigma nuevo que nos una, más allá de las diferencias del pasado y del presente, lógicas. Necesitamos un paradigma que nos una hacia el futuro, desesperadamente. Y se lo digo también como experto en el cerebro. Los seres humanos, para ser felices, una de las cosas que necesitamos para tener bienestar es tener un propósito que exceda los intereses personales. Una de las cosas que nos hace felices es tener un propósito en la vida que exceda algo que nos brinde beneficio personal. Por eso muchos nos dedicamos a algo más allá de nuestra familia, de nuestra economía, a pensar cómo vivir una comunidad mejor y gastamos más tiempo y disfrutamos más eso
que incluso obtener recursos para la familia. Y como los seres humanos necesitamos un propósito para tener mayor bienestar, que exceda los intereses personales, las sociedades también necesitan un propósito. Y ustedes que son gente informada, educada, perteneciente a las fuerzas vivas de un país, van a tener dificultades en encontrar el propósito de la Argentina. ¿Cuál es el propósito de la Argentina hoy? Bajar la inflación. Desde que soy chico, está bien, hay que bajar la inflación obviamente, pero desde que soy chico queremos bajar la inflación y aparte no lo logramos. Lincoln, presidente de Estados Unidos, en el medio de la guerra civil americana, cuando estaba perdiendo Richmond, todavía no sabía si se iba a consolidar Estados Unidos como sociedad, Lincoln dijo, en el medio de la guerra civil, porque en la Argentina muchos fundamentalistas de la coyuntura te dicen, bueno, ¿para qué imaginar un propósito, un proyecto a largo plazo, una política de Estado que nos una a todos si tenemos dificultades? Obvio que hay que dedicarse a la dificultad del presente, a la coyuntura. Como médicos sabemos que tenemos en el hospital la sala de guardia, la emergencia. Pero el hospital es mucho más que la sala de guardia. El hospital es prevención, es epidemiología, es clínica médica, es pediatría, es maternidad. Si la Argentina fuera un hospital sería solamente la guardia. Los fundamentalistas de la coyuntura te dicen, no, pero ¿para qué preocuparnos en el futuro si tenemos mucho para resolver? Primero que obviamente hay que preocuparse en la coyuntura, pero el futuro está preñado de presente y el presente está preñado de futuro. Y Lincoln, en el medio de la Guerra Civil Americana, cuando estaba perdiendo, fundó la Academia Nacional de Ciencias. Y cuando lo criticaron, Lincoln les dijo, me niego a pensar que el propósito de la sociedad americana sea sobrevivir. Por eso pensó la ciencia como motor del desarrollo de, que nos guste o no, el país más potente del mundo. Israel, en los 50, tenía déficit alimentario. No había comida en los 50 en Israel. Y el Instituto Weizmann ya invertía en el desarrollo de computadoras. Hoy Israel es uno de los países más basados en su economía en la tecnología. Y acá lo hicimos. Acá privilegiamos el desarrollo humano. No tenemos que ver a Israel, a Estados Unidos, a Finlandia, a Corea del Sur. Acá lo hicimos. En 1869 Argentina tenía alrededor del 78% de gente analfabeta. En este país, en 1869, había alrededor de 80% de las personas analfabetas. Hubo una generación de patriotas que, además de resolver y dedicarse a la coyuntura, a la guardia, a la emergencia, pensaron la educación pública como proyecto de país. Y en 1947, década más tarde, Argentina tenía menos analfabetos que Italia y España. Acá lo hicimos. Acá privilegiamos el desarrollo humano. Cuando asumió el presidente Roca, lo odiaba a Avellaneda y lo odiaba a Sarmiento. Y Sarmiento lo odiaba a Roca y Avellaneda lo odiaba a Roca. Y Roca lo llama a Sarmiento, después de haber sido presidente Sarmiento, para ser director nacional de escuelas. Y Sarmiento acepta orgulloso servir a la patria como director nacional de escuela. Para él era más importante ser director nacional de escuela que ser presidente. Un expresidente aceptó, con alguien que no lo quería, ser director nacional de escuela. Y Avellaneda fue convocado para ser rector de la universidad y aceptó. En ese momento los líderes argentinos privilegiaban el desarrollo humano. Expresidentes veían con orgullo dirigir instituciones académicas basadas en la educación, en la investigación, en el desarrollo humano. Y hoy estamos, en mi opinión, con un desafío similar al que tuvimos en 1869. ¿Por qué? Porque en nuestro país, de 10 chicos, en un país que genera alimentos para 10 argentinas, en este país, de 10 años, de 10 chicos de 10 años, la mitad tiene algún tipo de malnutrición. Repito, en la Argentina, un país que genera alimentos para 10 argentinas, para 400 millones de personas, de 10 chicos de 10 años, la mitad, 4 o 5, tiene algún tipo de malnutrición. No solo desnutrición, obesidad, anemia,
y déficit de vitamina. Casi la mitad de los chicos de 10 años en nuestro país. Eso afecta a las funciones cognitivas y las funciones intelectuales. La malnutrición, que incluye a las de nutrición, pero no es solo de nutrición, es anemia, déficit de vitamina y obesidad, impacta en las funciones cognitivas y emocionales. La mitad de los chicos de 10 años en nuestro país. La mitad de los adolescentes viven en la pobreza. Vivir en la pobreza genera un estrés cognitivo, un estrés mental crónico. Y no en los pobres. Cualquiera de nosotros ahora salimos de acá, tomamos un taxi. Yo ahora salgo, tomo un taxi. Ni pienso si tengo plata, pago unos pesos el taxi. Tengo hambre, veo un café, sándwich, no pienso. Si yo estaría en la pobreza, Facundo Manes o cualquiera de ustedes, tendríamos escasez de algo, también puede ser de tiempo, porque hay gente pobre de tiempo también. Usaría mis recursos cognitivos para ver cómo me voy a donde tengo que ir, caminando, me cuelgo un colectivo. Tengo hambre, ¿qué hago? Pido alguno. O sea, usaría mis recursos cognitivos para sobrevivir, no para planificar. Por eso hay que entender que de la pobreza no se sale solamente con lo material, con dádivas. Obviamente que hay que dar ayuda material, pero hay que también estimular cognitiva y emocionalmente a la gente para que pueda pensar en el largo plazo. En Argentina, la mitad de los adolescentes viven en la pobreza y eso genera un estrés mental crónico. De 100 chicos que entran a la primaria, menos de la mitad se recibe a tiempo en la secundaria. Y de los que se reciben, gran parte no comprenden lo que leen, ni sabe hacer un cálculo matemático. Y además discutimos el valor de la ciencia básica en la Argentina. El único país hispanoparlante, ni España, que tiene 3 premios Nobel en ciencia, hoy discute el valor de la ciencia básica. Cuando a Nehru, el arquitecto de la India moderna, lo criticaban porque él invertía en investigación científica, en institutos universitarios, y le decían sus opositores, Nehru, India es un país demasiado pobre para invertir en ciencia y tecnología. Y Nehru en ese momento decía, justamente porque la India es demasiado pobre, no se puede dar el lujo de no invertir en ciencia y tecnología, de generar valor agregado para mejorar la economía, el crecimiento y lograr una igualdad. La pobreza, la mala calidad educativa, el ausentismo escolar, la falta de jerarquización de la salud, de la ciencia y la tecnología, es la lucha que tenemos que tener todos. Enfermeros, camilleros, docentes, médicos, para poner el desarrollo humano como principal motor del desarrollo económico y social. Y soy optimista. Acá lo hicimos la educación pública, hicimos en el 83 un esfuerzo para vivir en democracia, y hoy no es perfecta, pero vivimos en democracia. Y tenemos que ser creativos y buscar un paradigma como lo fue la democracia hace solo 30 años, que nos permita unirnos más allá de la diferencia. Y para mí ese paradigma es el conocimiento. Y el conocimiento es salud, como expliqué, la salud impacta en el desarrollo económico, no es solo la lucha contra las enfermedades, es erradicar en serio y entender en serio la pobreza para erradicarla y no hacer marketing de esto. Es educación de calidad, es ciencia y tecnología. Y todos tenemos que ser abanderados de este paradigma. Ese es el paradigma que nos puede unir a los argentinos, y los próximos gobiernos que vengan deberían cumplir ese contrato pactado por todos nosotros. Pero para eso tenemos que unirnos y tenemos que evangelizar a la sociedad, porque la única manera que pase esto es que la sociedad presione, como presionó por la democracia. Si bien hubo dirigentes que representaron bien la democracia, la sociedad argentina, más allá de las banderías políticas, lo logró la democracia. Y hoy debemos tener un propósito, que es poner el conocimiento como base del desarrollo nacional, y eso no va a pasar por un líder, ni por un sector político, va a pasar por la presión de la sociedad argentina. Así que empecemos. Muchas gracias.